Pues aquí estamos dispuestos ya para esta nueva edición de La Zona Mixta, que tiene que ser supersónica. No contábamos con un sermón tan extenso en el tiempo, de manera que ya fuera de tiempo vamos a hacer al menos una pequeña ronda de opiniones sobre una temática que nos llevaría aproximadamente horas poder compartir y poder comentar. Bueno, yo no sé, compañeros, por dónde querréis hacer esa línea. Vamos a hacer una aproximación, únicamente un comentario cada uno de nosotros con los temas que consideremos más importantes de todo esto. Pero yo pensaba al principio de la predicación lo que sigo pensando al final, aunque podríamos comentar muchas otras cosas, ¿no? El acercarnos a la cuestión de la creación, el acercarnos al relato de la creación del ser humano, me invita a pensar en varias cosas. Uno, el poder creador de Dios, que no puedo siquiera intentar traducir, está fuera de mi alcance como ser humano, saber cómo Dios nos ha creado, de qué forma surgió la vida, qué significa el concepto de aliento de vida, qué supone que estemos aquí y qué papel jugamos de alguna manera, ¿no? En lo que es el conflicto cósmico del que hemos hablado otras veces, pero sí me invita a hacer una reflexión como ser humano. Me recuerda que he sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y eso es algo precioso, es algo importantísimo. Me recuerda además que eso me dota como ser humano de eso que hemos dado en llamar dignidad, dignidad humana. Y me recuerda que la tengo yo, pero la tiene también el resto de la creación. Y eso me invita a pensar en el valor del ser humano, en lo maravilloso que es ser humano y ser creación divina. Y eso me encuadra también en mi relación conmigo misma, con el Creador y con los demás. Y bueno, al final también nos hablaba de algo que es importante, la cuestión del estado de los vivos, de los muertos y también lo que va a suponer la resurrección. Y es importante que sepamos también lo que esto significa para no ser equivocados, para no tener dudas tampoco con respecto a quiénes somos, qué hacemos y a no ser engañados también por aquellos que creen en la inmortalidad del alma y por las exposiciones también del espiritismo que pueda haber, especialmente en estos últimos tiempos. Es maravilloso pensar en la creación y me encanta que Dios haya decidido crearme. Algún texto dice que ya me conocía desde el vientre de mi madre y sé que Él sabe quién soy y está dispuesto a llevarme de vuelta con Él porque ha muerto por mí. De manera que eso a mí me resitúa, me redefine como ser humano y como la Esther que soy. Así que me encanta poder reflexionar sobre esto. Vamos a recibir a Orangel, tenía que irse Richard precisamente por tema de horario, así que Orangel te doy paso para que nos hagas tú tu resumen en esta zona mixta hoy supersónica que tenemos de lo que hemos escuchado. Cuéntanos. Bueno, mira, yo como médico estaba fascinado allá abajo viendo al doctor Cremades. Él es biólogo y yo decía, oye, él va a hablar en mi idioma. O sea, vamos a escuchar la versión de un hombre de ciencia a hablar del conocimiento teológico. Y hablar de creación, yo comparto con él lo fantástico que es el ser humano como algo que formó Dios y que a medida que vas estudiando más y vas estudiando más y vas estudiando más, te das cuenta que ese diseño perfecto está hecho para una relación espiritual. Cuando él tocaba el punto del tema del cerebro, que somos una cantidad de rutas neuronales, y esas rutas neuronales nos proporcionan recuerdos, nos permiten evocar, nos permiten tener pensamientos críticos, nos permite, prácticamente toda nuestra personalidad está basada en rutas neuronales. Eso es fascinante, pues cuando ya se ha estudiado el tema de la espiritualidad desde el punto de vista orgánico. Y ya se sabe que cuando una persona está en comunión con Dios, es una persona con vamos a llamarlo, un carácter espiritual. Vemos una persona que en el momento de la meditación, en el momento de la oración, ya se sabe que hay una comunicación entre la zona frontal, que es donde están todas nuestras rutas neuronales correspondientes al tema de personalidad, y a nuestro sistema límbico, que es lo que llamamos nosotros el paleocerebro, esa estructura que comanda todo lo neurovegetativo. O sea, es decir, hay una comunicación entre lo que es en la parte espiritual y toda nuestra estructura biológica. Toda nuestra estructura biológica. La liberación de cortisol, la liberación de noradrenalina, la liberación de dopamina, de serotonina, de oxitocina. O sea, hay una cantidad de redes químicas, redes eléctricas que están todas despiertas por un componente espiritual. Entonces, este diseño que
se relaciona todo, tiene que ser dado por un ente con una sabiduría y un poder inmenso. O sea, la simple creación espiritual, la simple creación del hombre es el ejemplo claro de que Dios existe. O sea, no puedes estudiar la naturaleza, no puedes estudiar el hombre como tal y no darte cuenta que, oye, esto es extremadamente fantástico y va mucho más allá de la sabiduría del hombre. Es prueba fehaciente de que existe un Dios y que este Dios nos hizo con un diseño muy específico para una misión muy específica. Entonces, oye, de verdad que, como tú dices, esta predicación nos trae a la reflexión de lo importante que somos para Dios, que creó un diseño súper complejo y que puede permitir este diseño el expresar que Él existe, que Él está allí. De verdad que, como dije, me explotó la cotufa en plena predicación. Es una forma muy bonita de decirlo, esto de expresar efectivamente que Dios existe. El hecho de que existamos y que este cuerpo sea tan maravilloso y que este cerebro funcione con todas estas herramientas, ¿verdad? Maravillosas, es verdad, es prueba de que hay un diseñador inteligente, maravilloso, que ha hecho algo estupendo. Es una forma muy bonita de decirlo, me la nota también, que el hecho de que seamos expresa efectivamente quién es Dios. Somos una expresión, de hecho, de su amor, lo decimos a veces también, ¿verdad? Gracias, Arangel. José Antonio, ¿cuál sería tu resumen de nuestro sermón de hoy? Pues yo no sabría muy bien por dónde empezar, porque, No tenemos tiempo para porque valorar yo, todo. yo, yo, me, yo me esperaba, digamos, un sermón un poco en el lenguaje que Orángel nos está comentando esta Sí, mañana. sí. Un poco ponernos de frente de la gran complejidad que tiene el ser humano para que veamos que no podemos ser fruto de la casualidad. Aparte que en física hay digamos, un axioma que nos dice que de la nada no puede venir el todo. Pero si luego cogemos el resultado de esa creación y vemos lo compleja que es con todos estos mecanismos, todas estas conexiones, yo creo que nos queda todavía más claro que, como decíamos muchas veces, lo de que un vendaval arrasase una librería y al poner todas las hojas unas encima de otras, pues se crease el Quijote, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que saco en conclusión, que somos un diseño inteligente, complejo y aparte dotado de algo que no precisamente está llamado simplemente a la supervivencia, que es la parte espiritual. Esa parte espiritual que nos da una dimensión diferente, aunque hay otras dimensiones diferentes que nos diferencian del puro animal, es una dimensión diferente que no es precisamente de supervivencia. Nosotros podríamos cazar o recolectar sin tener este algo dentro que nos llama a buscar esa conexión con un Dios que en muchos casos hemos olvidado. Pues veo que llega el profesor y bueno, vamos a darle unos minutos nada más. Estamos muy fuera de tiempo. Sería a la hora de concluir, pero al menos vamos a compartir con él al menos un comentario. Y antes de concluir ya nuestra edición de hoy de La Iglesia en Casa, vamos a dejar que se ponga los auriculares. A ver si ya nos está escuchando. Vamos allá. Creo que sí. Entiendo, profesor Cremades, que nos estás escuchando ya. Sí. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos fuera de tiempo ya. De hecho, íbamos a concluir justo ahora nuestra edición de hoy de La Iglesia en Casa. Pero tendríamos, evidentemente, que dedicar horas a poder comentar esto. Recordamos que esta tarde a las 5 van a continuar también las ponencias e invitamos a la audiencia a que se sume también y a que pueda verlo, de hecho, si no puede estar físicamente ahí, por medio de este canal de YouTube, y luego quedarán también estas ponencias colgadas pues para poder compartirlas y demás. Pero yo querría que pudiéramos preguntarnos y responder algo también, ¿no? Porque todo tiene un porqué. Y es interesante y es importante, creo, que podamos plantearnos y podamos responder por qué es importante hablar de estas cosas. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué razón
acercarnos a la creación? ¿Por qué razón meditar un poco en cómo es nuestro cerebro, cómo es nuestro cuerpo humano? ¿Por qué razón observar a los animales con atención? ¿Por qué razón observar cómo funciona el planeta como un todo? Y cómo, si el ser humano no mete la mano, pues la naturaleza, ¿verdad?, funciona de una forma combinada absolutamente fantástica, ¿no? ¿Por qué razón, profesor, deberíamos acercarnos especialmente al tema de la creación en tiempos como estos? Nos has llevado de todas formas al final a la cuestión efectivamente de no dejarnos engañar por el espiritismo y por, ¿verdad?, estas tendencias, estas creencias con respecto a la inmortalidad del alma y demás. Y gracias por la valoración, no lo había pensado así, ¿no?, del tema del cerebro. El cerebro desaparece, tú ya no estás, con lo cual es imposible que te aparezcas a alguien. Gracias por la idea, porque es muy interesante. Pero, ¿por qué acercarnos a este tema? ¿Y por qué es importante hacerlo en este momento? Yo tuve una vez una experiencia con un pintor que quiso regalarnos. Yo entonces trabajaba en el Colegio Adventista de Sagunto y nos regaló unos cuadros muy interesantes, muy bonitos, algunos grandes, preciosos. Y nos reunimos para ver dónde íbamos a colocarlos y esas cosas. Y tuve el privilegio de encontrarme con el pintor en un momento determinado. Yo ya había visto los cuadros antes, pero qué forma tan diferente era verlos con el creador, ¿sí? Ese cuadro era otro. Cuando yo lo contemplaba desde el creador, pues todo aparecía con otro color, se veía la intención, ¿no? Estudiar la creación es un poco esto. Dios en la creación valora las cosas, las explica, te dice el ABC de lo que es importante. Y entonces estudiar la creación es un poco estudiar la mente de Dios, si me permites, desde un punto de vista muy humilde, porque Dios es infinito, nosotros somos finitos. Entonces estudiar la mente de Dios es simplemente un toquecito, pero es apasionante la creación. Entras en el plan de Dios, ¿no? Cómo lo planificó, cómo lo quiere, qué símbolo tiene cada cosa que ha hecho. Es muy importante. Y luego te dice quién eres. Entonces, pues, ¿y qué haces aquí? ¿Qué objetivo tiene la vida? Ahí está todo en la creación, ¿sí? Y luego, como la Biblia hay un alfa y un omega, tienes una creación y luego una recreación en el Apocalipsis, pues eso te ayuda a entender no solo el pasado, sino el futuro, y con eso te explica un poquito el presente. O sea, a mí me parece que la creación es importantísima. Por eso le dedico tiempo, porque me parece que ahí está el ABC que nos ayuda a entendernos quiénes somos. Doy paso a mis compañeros ya para que le planteéis alguna pregunta también al profesor, aunque yo querría que nos matizaras en un minuto nada más, una idea. En cualquier caso, la Biblia no es un libro de ciencia, ¿no? Eso es algo contra lo que yo lucho constantemente. No es un libro de ciencia como hoy entendemos la ciencia, pero es un libro que te cuenta las cosas como pasaron, con un lenguaje cultural, porque no podemos hacerlo de otra manera, estamos prisioneros de una cultura y nos expresamos desde la cultura. Pero el texto de la creación es un texto serio. Lo que te cuenta no es un mito, una leyenda, una analogía y no sé qué cosas más. Trata de explicarte lo que fue y el autor se esfuerza por hacerlo con las mejores palabras de las que dispone. Y nosotros cuando lo leemos 3.500 años después, en una cultura muy distinta, pues claro, tenemos una riqueza que no tenía el autor que lo escribió, y eso nos permite pues ampliar el contenido. Pero el libro en sí mismo es un libro. Para mí científico es cuando es real, cuando te está explicando lo que es. Y eso es lo que es el texto de la creación. Tenemos 6 minutos, así que vamos a intentar ir rápido. Orangel, brevemente, vamos allá. Un placer. Yo soy médico traumatólogo. Wow. Y lo escuché hoy y dije, oye, mira, sí, yo comparto muchas ideas con respecto al tema del diseño del ser humano como prueba fehaciente de que Dios existe. Sí. En cada aspecto que vemos podemos darnos cuenta que hay una mano inteligente con una sabiduría que escapa de la nuestra para poder diseñar una estructura tan compleja como es el ser humano y aún mucho más compleja como lo es el cerebro. Pero hay
tengo una pregunta con respecto al tema del libro de Génesis, que cuando lo llevamos al contexto científico, como usted dice, a raíz del hecho de que fue escrito en una cultura totalmente distinta, quizás con un conocimiento mermado con respecto al nuestro, eso hace a favor de que muchas personas tomen el libro de Génesis como un libro, un cuento, algo fantástico y mágico, y no realmente como la base de un conocimiento para poder ser aplicado. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a aquellas personas que nos escuchan con el tema de la interpretación del libro de Génesis? Usted temprano, cuando hablamos en el programa de la Escuela Sabática, hablaba de que a veces es necesario no solamente tomar la Biblia, sino también tomar la naturaleza como otro libro que nos favorece a entender la Biblia. Y eso lo podemos entender cuando tenemos ese cuerpo de conocimiento, que estamos en el área de la salud, usted es biólogo, y podemos podemos escudriñar en la naturaleza para poder interpretar lo que dice Génesis. Aquel que estudia de medicina o que estudia en el área de biología, obviamente se da cuenta los conceptos que pueden aparecer en Génesis son aplicables al cuerpo de conocimiento. Pero aquellas personas que no están en el área de salud y pueden seguir viendo el libro de Génesis como un cuento fabuloso, como un cuento de magia, más que algo que verdaderamente expresa ciencia realmente. Sí. El texto antiguo tiene, el texto concreto de Génesis 1 y 2, es un texto pues escrito en un ambiente cultural determinado, con lo cual pues está lleno de elementos culturales del momento. Pero esos elementos culturales tratan de explicar algo que fue real. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para saber cruzar ese espacio que hay entre culturas para entender el concepto, no quedarnos en la superficie, en lo cultural. Y hay mucha gente que se queda en la superficie. Pero cuando tú profundizas en él, por ejemplo, esta mañana hemos estado analizando Génesis 2.7. Eso es ciencia. Ahí no hay otra historia. ¿Qué otra historia hay ahí? ¿Que Dios haya usado como materia prima para hacer el cuerpo la tierra? Pues es que eso lo sabemos que estamos hechos de tierra. Que Dios le ha pasado la vida, porque hace falta la vida, lo que sea, que ni siquiera sabemos hoy día qué es la vida. Y como resultado es un ser vivo. Pues ¿qué mito hay ahí? ¿Qué magia y qué cuento? Te está describiendo cómo fue. Que hay elementos culturales como el del aliento de vida, la respiración, porque en aquel entonces se está vivo si se respira, nada más que era ese concepto. Nosotros tenemos más conceptos, pero es serio. Ese Génesis 2.7 es un libro serio. Es un texto serio, ¿no? Entonces, yo lo que quería decir es una cosa. En la ciencia están los datos y está la interpretación. Los datos es lo que es, ¿sí? Esto lo medimos, lo pesamos, lo analizamos y da esto, aquello. Eso normalmente se puede discutir el método que hemos usado, pero el dato normalmente no da a discusión. Pero la interpretación depende del paradigma del que partes. Si tú eres creacionista, lo ves desde un paradigma. Si eres evolucionista, lo ves desde otro paradigma. Entonces es una cuestión de paradigmas. Entonces tú desde tu paradigma lo interpretas así y este otro desde otro lo interpreta de otra manera. Entonces es un asunto de interpretación. El dato que te da Génesis es el que hemos mencionado, de la creación. Ahora, tú desde tu paradigma lo ves como un cuento y el otro lo puede ver como algo que ocurrió. Entonces, para uno es un hecho histórico, para el otro simplemente es un mito. Entonces el llamado es, yo te pregunto esto o como una observación para todos aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Que, el libro de Génesis es, como tú lo has nombrado muchas veces, es más serio de lo que realmente lo podemos pensar. Hemos visto el libro de Génesis como un cuento para niños que a veces es fabuloso para contárselo a los niños, pero realmente tiene un cuerpo de conocimiento bastante serio, bastante inclusive más allá de la posible comprensión actual. Porque a medida que vayamos avanzando en el tiempo nos vamos dando cuenta y nos acercamos más a esa realidad de Génesis. Actualmente, le estaba comentando a los compañeros que hay estudios, hay una zona del cerebro que está en el puente
¿sí? Que se encarga realmente de reducir, la función que se le ha descrito es disminuir el dolor. Es disminuir el dolor. Y esta zona se activa también durante el momento de oración. O sea, es un diseño extremadamente complejo y a medida que estamos viendo en Génesis, nos damos cuenta que, ese diseño tiene una función. Y se describe de una manera muy somera en el libro, pero que realmente da prueba fehaciente de que Dios existe. Sí, también hay que tener en cuenta que la creación se describe en una página. O sea, nosotros estamos acostumbrados hoy a tener cualquier volumen de información y de conocimiento y ampliando y ampliando. Entonces, claro, cuando tú te lees el texto de la creación, te quedas con hambre casi en cada versículo, porque plantea casi más preguntas que otra cosa. Bueno, es que es una síntesis, te han hecho un resumen. Yo he leído alguna vez un resumen de la evolución, sobre todo en libros pues para niños y cosas así. Y claro, si yo ataco a la evolución en base a ese texto, lo tengo fácil. Pero es que la teoría de la evolución es mucho más compleja que todo eso, ¿no? Entonces, quien se mete con el libro de Génesis se mete con un texto que es muy sencillo, porque en una sola página te cuenta un montón de cosas. Entonces, claro, hay muchas cosas que no están explicadas. Eso yo quiero agregar. Para entender Génesis para una persona que nunca leyó, lo primero, dejar aparte ideas preconcebidas, aparte prejuicios. Vamos a decir, empezar de cero. Y eso que tú dijiste es muy importante. Biblia fue inspirada por Dios. Entonces se necesita oración porque Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a abrir la mente para entender y a cada uno según su necesidad y su estado. Entonces, eso animo a toda gente que no conoce, que se puede, porque yo escuché a varios, yo empecé y no entiendo, no importa, empieza, ora y poco a poco después razona y te va a aclararse, pero sin prejuicios y sin unos comentarios que son dudosos. Uh-huh. Tenemos que concluir ya, pero porque estamos fuera de tiempo ya hace aproximadamente media hora, pero vamos a hacerlo muy rápido. José Antonio, un comentario breve y un comentario final también del profesor Cremades. Adelante. Pues mi comentario a este sermón, primero agradecer a Antonio su amabilidad y su deferencia por venir a nuestra iglesia. Pues para mí es muy importante tratar este tema porque habla, entre otras muchas cosas, sobre la dignidad humana. Cuando nosotros tenemos claro quién es nuestro creador, es decir, de dónde venimos, nos ponemos en la situación de poder valorarnos a nosotros mismos. No somos mercancía, no somos de usar y tirar, somos un plan trascendente del Señor que no tiene un final o que no tiene que tener un final si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Por lo tanto, en este mundo que va a la deriva, en este mundo que tiene tantas dudas sobre la cuestión personal, sobre la valoración, sobre nuestra visión en el cosmos, podemos decir que leyendo estos primeros capítulos de Génesis y escuchando la explicación que nos ha dado hoy el profesor Cremades, podemos decir claramente que somos valiosos. Podemos decir claramente que no somos fruto de la casualidad porque cualquiera de nuestros sistemas es complejísimo. Y yo supongo que esto dará para muchísimas conferencias, la complejidad que tiene el ser humano. Decíamos antes, haciendo esa comparación tan conocida, que es como si un huracán entrase en una librería y al poner todas sus hojas en orden saliese el Quijote. Pues más o menos es esto lo que nos quieren vender con la evolución. Pero aparte, no solamente de la casualidad, sino aparte de quitarnos esa dignidad que nos ha hablado el profesor Cremades cuando nos ha recordado que hemos sido creados a imagen y semejanza
de Dios, Amén. que no es poco decir. Así que muchas gracias y ya te cedo la palabra, Antonio, para que hagas el resumen final. El resumen final, eso es muy complicado. El resumen es la primera página de la Biblia. Eso ya es un resumen, como he mencionado antes. Si quieres un resumen, Génesis 1. Y si quieres ampliar un poquito, Génesis 2. Pero en cualquier caso está resumido. Digamos que el texto de la creación tiene mucha tela para cortar. Parece en primer momento que está todo dicho, pero cuando tú empiezas a escarbar, wow, la de cosas que averiguas por aquí y por allá. Está muy bien escrito porque con pocas palabras dicen muchas cosas. Y eso es lo que yo me he encontrado con los años que llevo detrás de este texto, que me apasiona, porque encuentro en él explicación para muchas cosas, ¿no? Y a pesar de estar tan resumido, dice lo suficiente como para que tú puedas deducir cosas. Pero para eso necesitas también el otro libro, no nos olvidemos. Si te pones solo a estudiar la Biblia, la creación no se comprende del todo. Pero cuando tú te alumbras también con el otro libro, esto, entonces ahora entiendo por qué esta cosa y lo... Esta tarde vamos a hablar de animales y vamos a compararlo con el ser humano y vamos a ver qué significa la imagen y semejanza, porque yo quiero ahondar un poquito más en Génesis 1. Y vamos a ver la cantidad de cosas que hay ahí. Y todas, ¿de dónde parten? De Génesis 1. Entonces yo creo que es un texto que no te lo acabas nunca. Inacabable. Es cortito, apenas una página, pero caray lo que hay ahí dentro. Cuando empiezas a moverlo y a moverlo y a moverlo... Qué bueno. Pues vamos a invitar a la audiencia también de la Iglesia en Casa que esta tarde se conecte a sí mismo y comparta todas esas historias, porque al final además ese Dios que nos creó es el Dios que nos ha prometido vida eterna, de manera que aquel que creó de la nada también va a poder resucitarnos. Ha vencido la muerte también por nosotros. El mayor y ese es milagro, el gran mensaje, ¿verdad? El mayor milagro. Es verdad, es el gran milagro de la creación, pero también el milagro de la resurrección. Lo tenemos garantizado, así que gracias a Dios por ello y por hacernos también tan felices leyendo todo esto, estudiando todo esto y llegando a todas estas conclusiones, porque nos da mucha paz, mucha calma, mucha tranquilidad y desde luego esperanza en ese futuro maravilloso en el que ya nos explicará el resto de lo que no entendamos. Tenemos tiempo para eso. Gracias, profesor, por también la reflexión de esta mañana y por llevarnos una vez más a ese texto precioso. Y gracias también a la audiencia que ya ha tenido un poquito más de paciencia que de costumbre. Terminamos algo más tarde, pero bueno, aquí estamos disfrutando también de lo que Dios ha preparado para nosotros. Terminamos la edición 317 de La Iglesia en Casa. Ha sido un placer, hemos pasado una mañana estupenda y la próxima semana, Dios mediante, el próximo sábado volvemos a estar aquí a las 10 de la mañana, aunque esta tarde de nuevo el profesor Cremades, ¿eh? Tenemos la lección dispuesta para ser estudiada. Gracias, queridos, ha sido un placer. Gracias, Julián, también, que se incorpora también ahora a nuestro compañero. Juan Luis, gracias también por el trabajo en el control técnico. Feliz sábado y feliz semana. Nos vemos en La Iglesia en Casa. Feliz sábado a todos, feliz semana.